Seguridad ciudadana es un tema que ya conversamos y que ya comenzamos a conversar con Servio Tulio Castaño Guzmán desde antes de iniciar formalmente esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí, Servio Tulio. La verdad es que estamos muy preocupados. Cifras verdaderamente alarmantes han salido en los últimos días a la prensa, y aunque con relación al año pasado nos hablan de una disminución, entre comillas, de muertes violentas, sí, a partir de esa situación, pero los hechos han sido verdaderamente espeluznantes. ¿Cómo se puede manejar eso desde la seguridad pública? No, y los niveles de complicidad de la institución encargada de mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Pero ustedes han estado trabajando con la modificación. No es fácil. Yo creo que en todo esto está faltando también voluntad política. Honestamente hablando te lo digo. No hay forma de tú darle respuesta a la seguridad ciudadana sin tú tener que desmontar estructuras que sin lugar a dudas están ahí. Eso se vio en el caso de la desaparición de los choferes, en donde ya comienza a decirse que miembros o familiares o relacionados de miembros de esa institución están involucrados en esos casos. Entonces, es un problema muy complicado. Por ejemplo, el tema de la reforma policial. Yo creo que a ella le ha faltado el liderazgo al propio presidente de la República para que el Congreso Nacional apruebe eso. Bueno, o sea, esa es una realidad, porque a fin de cuentas el comandante en jefe de esa institución es él. Pero además el dueño del partido y es el dueño del Congreso. Entonces, yo creo que aquí está faltando también tomar decisiones que son drásticas, claro que sí, porque va a haber que desmontar muchísimas cosas. O sea, los niveles de, por ejemplo, de maridaje que se da en los pueblos entre el jefe del destacamento con el senador y el gobernador o el miembro del Ministerio Público, ustedes no se lo pueden imaginar. Entonces, esas son las cosas que nosotros, para poder ser efectivos con el tema de la seguridad ciudadana, nosotros vamos a tener que desmontar. Tú hablabas del tránsito, pero es que el caos que hay en el tránsito lo propicia el Estado, no es la ciudadanía. Aquí hay un sector de la ciudadanía que lo tiene bien claro y que trata de contribuir con el tema de todo lo que es este desorden que hay, pero muchas veces al que trata de contribuir para que la situación se resuelva es al que le ponen la multa, sí, es al que lo someten a la justicia. Es decir, es un estado sumamente complicado. Entonces yo creo que es hacia ahí que nosotros tenemos que mirar. Pero la voluntad política, porque en que falta voluntad política es obvio. Yo la portada del diario El Caribe de hoy, claro, dice uno de los funcionarios más influyentes del Palacio, que Peralta, que en este periodo Danilo se va a ocupar de agua, seguridad pública y no sé qué otra cosa. Y yo digo, entonces no se preocupó estos 4 primeros años por la seguridad pública. ¿Qué fue lo que se hizo, Servio Tulio? Por ejemplo, desde la FINJUS, desde que inició Barrio Seguro en República Dominicana, inició en Chile bajaron los niveles de la escasa delincuencia que tenía y en República Dominicana aumentaron. No, pero porque hay que tomar en cuenta algunos datos. Nosotros estuvimos en Chile viendo el modelo chileno y tuvimos, por ejemplo, en Colombia viendo el modelo colombiano y tuvimos en Costa Rica. Fuimos a los países en donde las reformas policiales tendentes a mejorar el clima de seguridad resultaron ser exitosas. No, en Colombia yo fui a un supermercado a las 3 de la mañana a pie desde el hotel y pregunté en el hotel porque era cuando venía para el aeropuerto y iba a comprar un café y yo le dije al del hotel, ¿y es seguro que yo vaya a pie? Sí, claro que sí. Es seguro. Pero y yo fui. Tú estás hablando... Hace 2 años, hace 3 años, 4 años, eso no era posible. Pero tú estás hablando de la policía que la infiltró el crimen organizado, sí, en la década del 90. Sí. Y tú estás hablando, en el caso chileno, de la policía de Pinochet. Sí. O sea que, fíjate cómo una clase política trata de dar el paso para desmontar todas las estructuras. Eso resultó ser exitoso. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, que es un país pobre. Y es el país más seguro que hay. Pero definitivamente que sí. O sea, una de las policías más profesionales y que mayor interacción tiene con la ciudadanía es la policía nicaragüense. ¿Qué pasa aquí? No, aquí el problema es que ha faltado voluntad política. Porque es que yo digo que inclusive hasta desde el punto de vista de la génesis, políticos, policías,
los niveles de maridaje que se dan ahí. Por ejemplo, en esta campaña electoral, y estas cosas hay que hablar con claridad ya. Pues ya nosotros no nos podemos dejar, o no nos podemos dejar de que nos sigan tomando el pelo. En esta campaña electoral, yo no sé si ustedes vieron cómo grupos, o es grupo, relacionado con instituciones relacionadas con la seguridad, ya apoyando, porque la cosa comienza desde ahí, desde los procesos electorales y las promesas. No, la AMED, los tapones que hacían los candidatos del PLD aquí en la capital, tenían la protección de la AMED. Bueno, ya tuve. Entonces yo creo que de lo que se trata... Yo tengo fotos. De lo que se trata es precisamente, y real y efectivamente ver de qué forma, la clase política, que es la que puede reformar esa institución, porque es la que tiene el poder. Nada en un país es más poderoso que la voluntad política. Nada. Yo no creo que un grupo de traviesos que estén a lo interno de una institución resistiéndose a los cambios, eso no es verdad. Cuando usted habla de voluntad política, no se puede separar la influencia que tiene el Poder Ejecutivo en el ascenso de los rangos de las instituciones armadas, principalmente de la policía. En la misma policía se dice que después de coronel todos esos rangos son políticos de agradecimiento, de solidaridad para que un jefe resuelva su vida en una posición X o R. Esa ha sido la práctica de la institución. Y como habla usted hace un momentito de la campaña política, cómo aparecían figuras ex oficiales de la policía en movimiento de apoyo, en reuniones con el presidente. Ahí estaba Guzmán Fermín en la Escuela República Dominicana, cuando Leonel fue a votar con una camisita de cuadro. ¿A qué aspira la gente que va cerca de los políticos en campaña? ¿A que los reenganchen, los reactiven? El general Ten de Santiago había sido cancelado a la policía y vuelven y lo meten a la policía. Franklin, así hay decenas de generales que fueron reenganchados. Claro. ¿Para qué los reenganchan? Pero precisamente por eso es que nosotros hemos estado trabajando en la bendita ley orgánica de la Policía Nacional. Porque déjame decirte una cosa. Yo estoy convencido de que la aprobación de una ley tampoco va a ser la solución, la panacea, y vamos a resolver el problema de la institución o vamos a resolver el problema de la seguridad ciudadana. El problema es que en esa institución se han instalado una serie de prácticas desde el punto de vista histórico que los reconocen los propios jefes de esa institución, porque ellos ni siquiera controlan a la policía. O sea, el jefe de la policía no controla la institución, no la controla, porque hay una estructura institucional que no funciona. Y en el marco de lo que ha sido todo este proceso, nosotros hemos tratado de diseñar una estructura que ha funcionado en otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos una estructura policial esquizofrénica que pone a pelear a los miembros de la institución. Eso no lo va a decir el jefe de la policía, ni lo va a decir el encargado de asuntos internos. Ellos no lo van a decir, pero esa es una realidad y los diagnósticos están ahí. Y esa es una situación que no es propia de la República Dominicana. Aquí hubieron modelos policiales que se diseñaron y que han degenerado en lo que se ha convertido nuestra policía. ¿Qué nosotros quisimos hacer o estamos haciendo o queremos que se haga? Nada, una reforma institucional que real y efectivamente desmonte todas estas prácticas. Tú hablas de los ascensos, eso es una realidad, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, ¿qué pasó en Colombia? Nada, que se establecieron una serie de topes que ya es la propia institución que no acepta que el Ejecutivo haga ascenso, que no vayan acorde a su ley institucional. Pero aquí no sabemos, Servio Tulio, nosotros no sabemos cuántos generales hay en la policía. No, nosotros sabemos cuántos generales hay en la policía. ¿Ya se sabe cuántos son? Claro, hay casi 50 generales. Y déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes cuántos generales hay en Colombia? Y son 182,000 policías. Por la situación que vive Colombia. ¿Cuántos generales tú crees que hay? 28. Ah, pero es que Colombia es muy chiquita. 28. Es que Colombia es muy chiquita. Tú estás hablando de una zona selvática que tienen el problema de la guerrilla. 28 generales. Por eso esa institución funciona. Y hay que ver los niveles, por ejemplo, y las limitaciones que tiene el propio jefe de la institución con relación a lo que son los mandos. Eso no existe en la República Dominicana. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la carrera. Lo que menos tiene la institución policial en nuestro país son policías de carrera. Porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Que muchas veces cuando la institución llama a concurso, yo quiero que tú veas muchas veces quiénes son
quienes aspiran por las condiciones de precariedad. No, por precariedad no, por otra cosa. Cuando usted dice hablar con propiedad, yo recuerdo el caso de un oficial que era el enlace entre los peloteros y el jefe de policía. Y ese general, esa persona llegó a general de la policía y se presentaba en la formación, en la explanada, vestido de rojo o de morado, con una corbata morada, al lado de todos los generales, de los mayores generales de la policía. Sí, eso es así. Enlace entre la policía y los peloteros, y llega general. Pero ¿tú crees que es posible que... De la Cruz Reina. Sí, claro, y eso es sabido por todo el mundo. Sí, y le da vergüenza a los oficiales de carrera que lo tienen al lado en la escalera. Pero mira... Pero no hacen nada por su... Ahora... O no hicieron. Pero fíjate, eso en esas policías que se han institucionalizado, los miembros de la institución no lo permiten. Tan sencillo como eso. Excúsame, Alicia. Porque ahí existe, Franklin, la carrera. Y yo te voy a decir una cosa. Porque muchas veces uno parecería que uno se enfrenta a la institución. Uno lo que pasa es que uno está viendo una situación que se ha desbordado, en donde la institución está perdiendo autoridad. Y no hay forma de tú darle respuesta a la criminalidad con una policía separada de la ciudadanía. No hay forma. O sea, cada vez que tú ves que labores de sicariato se encuentran miembros o ex miembros de esa institución, esa autoridad pierde la autoridad. Bueno, pero la fiscal del distrito dijo ahí sentado donde tú estás, con estadística, que en 2 de cada 3 de los crímenes mayores hay un uniforme. Y de cada 10 asaltos, hay un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 5 se cometen desde la institución. Entonces, ¿qué no o sea, el 50% de los asaltos según ese estudio, se cometen desde la policía. Unos 3 años. Entonces, esto debe de llevarnos, y la propia institución lo reconoce. O sea, yo soy consciente de que el actual jefe de la policía está tratando de hacer los cambios. Yo te voy a poner un ejemplo. La RS de la policía esa que existía ahí, que ya eso se desmontó. Tú no te puedes imaginar. No, yo lo conozco. No, pero es que, oye lo que te voy a decir. Porque esa es parte de la reforma institucional de la policía. Cuando estábamos trabajando en la ley institucional de la policía, los niveles de resistencia a lo interno del Congreso y la visita que se daban, pero no de miembros de la policía, sino de gente que había pasado por la institución, que era la que manejaba ese tipo de negocio. Entonces, esas son las cosas que hay que desvincular. Y por eso es que yo digo que los responsables de la policía que tenemos es la clase política. Ellos son los responsables. Porque ellos son los que tienen el poder de transformar esa institución. No son los policías. Pero eso implica... Porque a fin de cuentas nosotros hemos visto desde el punto de vista histórico que son ellos los que han vivido utilizándolo. Eso es. Y eso se ve en los pueblos. Esa es una realidad. En Villa Altagracia van 4 muertos en lugares de expendio de bebida alcohólica que la policía cierra y el diputado Manuel Díaz va y abre. Y los muertos tienen nombre y apellido. Y una de las cosas que hace ese diputado, que parece que es el jefe del pueblo, es que parece que cuando él está metido en fiesta o la fiesta de un amigo de él, la policía va y cierra a las 2 de la mañana y él va y lo abre. Y después matan 2. Pero yo te voy a poner un ejemplo reciente y te lo pongo porque ya eso es secreto a voces. Aparte de que ya hay un proceso abierto y se establecerán, no es que se determinará, sino se establecerán las responsabilidades. Porque es una cuestión prácticamente hasta confesa lo que pasó, que fue el caso del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Al final, ¿quiénes estaban involucrados en eso? Policía, un coronel, una persona ligada al transporte, pero que era asimilado de la institución. ¿Tú crees que es posible? ¿Tú crees que es posible que situaciones como esa se den en este país? Eso es lo que hay que ver. Esa es la reforma de la policía. Pero ese coronel es el jefe de seguridad de Fenatrado también. Pero espérate. Pero espérate. Todo esto del transporte, porque a fin de cuentas, estas federaciones que tenemos, quienes la han creado o quienes la han fortalecido, son instituciones del Estado. O sea, esa es la realidad de este país. Es decir, estas federaciones actúan con el concurso del Estado.
Por ejemplo, le dan rutas, cuando las rutas se supone que son del Estado y se las asignan a sindicatos y bueno, ya sabemos todo lo que pasa. Le dan combustible, se los No, es un verdadero desorden, pero fruto del modelo político que tenemos, sí, que es la génesis de todo esto. Miembros de esas instituciones son dueños de camiones y ese tipo de cosas. No. Usted sabe lo que dicen de Fenatrado. Y eso es complicado. Que hay más ramos en Fenatrado que en el Jardín Botánico. Pero fíjate qué problema entonces trae como consecuencia eso. Porque por eso es que tú tienes que establecer las incompatibilidades que muchas veces la gente no entiende. O sea, la función policial, la función militar es incompatible porque el tema vial es un componente de seguridad. Y si las instituciones encargadas de la seguridad son parte de las empresas que dan transporte, entonces ahí comienza el problema. No, por eso la mayoría ahí comienza el problema, por eso existen las incompatibilidades. Servio Tulio, ¿cuál debe ser la estructura de la policía para ser funcional? Bueno, debe de haber una escuela, o sea, una carrera policial. Debe de haber todo lo que tiene que ver con asuntos internos. Eso es fundamental. Por ejemplo, en Los Ángeles, dentro de la policía hay otra policía. La policía de Los Ángeles, Franklin, son 10.000 policías. Y Los Ángeles son 4 veces más lo que somos nosotros. Es uno de los países más seguros allá. Pero sucede que dentro de la policía hay 2.000 policías. Cuidando a los policías. Observando a los policías. Y quien dirige eso no tiene absolutamente nada que ver con la institución. Le responde una estructura cuya composición es mixta, entonces eso funciona. Todo lo que tiene que ver con la mística, la filosofía policial, todo lo que tiene que ver con la dignificación de los miembros de la institución, porque hay que ver cómo laboran quienes dan servicio desde la policía. O sea, es un verdadero acto de crueldad como labora la Policía Nacional, esa es la realidad. Te estoy hablando de lo que hacen el trabajo. Otra cosa son los funcionarios políticos, digámoslo así, lo que la gente conoce. No. Son los que andan dando servicio. Cómo esos, en qué condiciones laboran ellos. Cómo en muchos de los destacamentos, aunque eso se ha venido resolviendo, en más de 200, ni siquiera había servicios sanitarios. Es una verdadera degradación. ¿Y qué vaso comunicante hay entre la proliferación de empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son ex oficiales generales de la Fuerza Armada y la Policía, y el delito común? Esas son ¿Hacia dónde se dirige la sociedad buscando protección privada porque la institución o las instituciones no se lo dan? Sí, pero eso es peligroso, porque a fin de cuentas la seguridad pública, yo creo que está... Tú no puedes darle respuesta al fenómeno de la seguridad de manera individual, entonces la tienes que dar de manera colectiva. El hecho de que, esa no es la forma de nosotros de ver la vida, porque nosotros 4 andamos solos. Pero igual, hay una cosa más ridícula que tú veas a una gente con un policía al lado. Honestamente hablando, eso es muy ridículo. Pero que la gente, a mí me da hasta vergüenza eso. La gente bueno, eso es un signo de atraso. Sí, pero a mí me da vergüenza, honestamente hablando. Eso es un signo de atraso político, pero aquí... Pero es una realidad. Es una realidad que a alguna gente le confiere estatus. Sí, pero depende ya, porque ya solo la gente lo comienza a ver. Y un general ramiado atrás cuando una gente está hablando, ¿cómo se ve? Bueno, esa es parte de la cultura. Yo diría ya del dominicano. Eso, acuérdate cuál fue la génesis de nosotros. Cercana, un general casi pensionado. Sí. Pero lo que te quiero decir es, tú no puedes darle una respuesta individual a un problema cuya solución es colectiva. El problema de la seguridad es colectivo. Mira, pueden nombrar o pueden crearse 300.000 policías privados, cosa que eso tiene, y tú lo sabes, porque tú manejas muy bien el tema de la seguridad. Eso atenta contra la seguridad pública. Pero 2 veces al año lanzan 12.000. ¿Dónde van a parar los que lanzan? ¿Dónde que caen? Pero ¿lanzan quiénes? En la policía lanzan policía a la calle a brindar seguridad en diciembre, en Semana Santa, en cualquier actividad. Pero eso es lo mismo. Ojalá que no lo tengan que enlazar esos 12.000 policías. Yo lo que quisiera es que siempre estén dando ese servicio. El problema es que tú sabes que más de la mitad de los miembros de la institución, muchas veces ni siquiera la institución donde laboran, saben de dónde laboran. Porque esa es parte de las cosas que hay que desmontar. Esa es la reforma policial.
a la que nosotros estamos aspirando. Pero se puede, yo siempre pregunto cuando se habla de la reforma y entiendo la necesidad de un proceso de institucionalización. Yo recuerdo que había dos teorías sobre la posibilidad de reformar la policía y una era que la policía era insalvable, que se necesitaba crear otra policía de cero y que a propósito de otra policía de cero, que se creara una institución que fuera creciendo y luego eliminar esta, y otra que surgió en el primer gobierno de Leonel, y tú y yo estábamos en el mismo seminario, era el chorrito de agua limpia. Meterle un chorrito de agua limpia al charco de lodo de la policía, que en algún momento se limpiaba el agua. Bueno. Entonces, el chorrito de agua limpia ya sabemos que no funcionó. No, mira, lo primero es que es muy complicado tú tratar de dejar al margen la institución actual. Primero es una institución de hombres armados. Y eso yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes. Esa es una realidad. Aquí yo creo que lo que hay es que desmontar las prácticas que hay, los niveles de complicidad. Y yo no creo que eso sea tan complicado. ¿Que no? Y eso, no. Eso con la voluntad política de un presidente, eso se resuelve. ¿Tú crees? Sí, este es un país presidencialista. Mira, yo creo que los presidentes no pueden con la No, de la lo que policía. pasa es la forma que hemos venido desarrollando de hacer política en la República Dominicana. Todos los desprendimientos son dolorosos. Aquí para tú transformar, que es de lo que se está hablando, esa institución, no de reformarla, sino de transformarla. Aquí todos nos vamos a tener que desprender de muchas cosas. De muchas cosas. Y que los sistemas de consecuencia funcionen. Yo quiero que tú veas las quejas que llegan a la fundación de pueblos, de situaciones que se dan de maridaje entre policías y miembros del Ministerio Público. Y te está hablando una gente que es miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Yo sé lo que yo estoy diciendo. El asunto está en que las cosas llegan a unos niveles en donde tú tienes que asumir cierta responsabilidad. Y eso que decía la fiscal del distrito, esa es una realidad. Cuando tú analizas los expedientes penales, ella fue más allá de lo que tú planteaste ahorita. Lo que pasa es que yo no quisiera. No, yo digo lo que ella dijo ahí. No. Las cifras que ella citó están por encima de las que tú citaste. Para que yo quiero tratar de ver cómo nosotros podemos resolver el problema. Pero los diagnósticos están hechos ya. Y sabemos cuáles son los pronósticos y el tratamiento. Reitero, la responsabilidad de que el tema de la seguridad en gran medida descansa en el presidente de la República. Y hay que decirlo muchas veces. O sea, yo creo que ya llegó la hora de que el ministro de Interior juegue su rol. Cuando hablo del ministro de Interior, hablo del ministerio. De la figura. Okay, yo creo que tiene que jugar su rol. Y creo que en una u otra que forma, no nos digan más que es la paisación. No, es que fíjate que lo que pasa, un jefe de la policía no tiene que estar despachando con un presidente de la República. Para eso está el ministro de Interior. Porque a fin de cuentas, un jefe de policía es un director general de una institución. Está la mentalidad para un ramiado, para un uniformado supeditarse al poder. Es que el policía es civil. Se supone en que la actual sí. coyuntura, Sí. si hay una cúpula policial que está lista como para que se dé el cambio, sin lugar a dudas. Obviamente hay otra que no, que es la que se encuentra rezagada. Pero eso es lo que hay que desmontar. A fin de cuentas tampoco aquí va a pasar nada, porque eso se haga. ¿Tú no te imaginas los niveles de resistencia que se dieron con el asunto de la ARS de la policía para transferirse la SENASA? Tú no te puedes imaginar. Hasta Derechos Humanos se oponía a eso. Cosa que a mí me llamó la atención, porque era un problema de componente humano lo que estábamos tratando de salvar. Porque cuando tú veías que solamente la institución le daba el servicio o le dio servicio a menos de 2.000 policías, y que policías que estaban apostados, como se dice en la frontera, tenían que venir a la capital a que le curaran una gripe. Bueno, pues no te sorprenda porque Derechos Humanos también apoyó a Florian Félix diciendo que estaba recuperado y firmó para que Florian saliera. Y Derechos Humanos estaba en la nómina también del caso de Arsenio Quevedo,
junto con otros periodistas que cobraban junto ahí. Entonces, esas son las cosas que ustedes ven. Ahí yo voy entonces a los niveles de complicidad. Ahora, y aquí no hay que ser ni que valiente, no. Aquí lo que hay es que someter al orden a la institución. Y punto y se acabó. Y establecer las responsabilidades. Y lo que se pongan de travieso, pero ahí está la ley. Y que se establezcan las responsabilidades. O sea, yo no veo mayores inconvenientes, porque es que este proceso que nosotros tenemos que vivir, lo vivieron otros países y no pasó absolutamente nada. Y el problema de la seguridad se resolvió. Entonces, todos estos mitos también y estos temores, eso hay que desmontarlo. Y hablando de temores, hay un subregistro en las estadísticas de la denuncia, del atraco, del robo, del asesinato. No hay suficiente información cuantificable de cuántas cosas pasan al día. Si la sociedad supiera cuántas cosas uno se entera, que no puede decir porque no tienen ni las pruebas, pero que están apareciendo como si fuese un deporte. Doña Altagracia va a crear o creó una sección, el atraco de la semana. Sí, porque es un simple desahogo, depresión, que la gente sube los videos para que la gente vea lo que le pasa a otros. Pero ¿cuántos no son graficados? Aquí en lo que estamos hablando, me escribe una persona desde Santiago y dice que anoche murió una persona. Anoche murió una persona en Santiago, se produjo un tiroteo y que se le pegó una bala perdida a una señora y murió. Y en mismas circunstancias murió alguien ayer. Ayer en la mañana. Tú dices... Un empresario ligado a zona franca. Ajá, entonces tú dices, ¿qué país es en el que vivimos? Esa persona murió víctima de una bala perdida en un tiroteo, el que está policía. Entonces, el deporte de subir video ahora a las redes ya es un deporte nacional en cualquier lugar. Esos videos son usados por las instituciones de seguridad para identificar el delito. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú decías, bueno, ¿qué se está haciendo? Bueno, yo creo que el 911 ha dado algunos resultados, honestamente hablando te lo digo. Porque algunos, no muchos, pero algunos de los crímenes que se han hecho, producto de estructuras organizadas, se han descubierto a través de las cámaras que se instalaron a través del 911. Ahora, yo digo lo siguiente. Nosotros tenemos un presidente, un partido que suena feo, que controla el Congreso. Esa es una realidad. Que es dueño del Congreso. Está en el Congreso todo lo que tiene que ver con las leyes que tienen que ver con el tema de la seguridad. Me refiero la ley de armas, que nosotros la trabajamos, hicimos las últimas observaciones. De reforma policial. La ley que tiene que ver con el lavado de activos. Todo lo que tiene que ver con la extinción de dominio, que es la de tú, una vez una persona en negocio o es dada en extradición a los Estados Unidos por narcotráfico, por la razón que sea, bueno, no se extingue la acción civil para tú poder entonces incautarle los bienes que fueron producto de actividades ilícitas. La modificación al Código Penal, nosotros trabajamos en todas esas leyes de manera profunda. Todo eso está listo. Estas herramientas locales pudiesen eventualmente contribuir. La reforma policial. Si eso es así, ya nosotros depositamos la agenda priorizada. Hablamos con el presidente sobre estos temas. Hemos trabajado con el Congreso. Ya. No hay nada que hacer. Ya. Ya todo está hecho. Ya. Sergio Tulio, pero la policía no podemos exigirle mucho porque hay policías abnegados que trabajan. Por ejemplo, esos dos que andaban en una motocicleta en María Auxiliadora, cerca del número 2, que agarraron al gringo con 5 millones y lo llevaron preso para que explicara. Y el gringo había sacado 5 millones para comprar menta de la casa de cambio Solano. Y Solano era agente del J2. Y quedaron cancelados los policías por eficiente. Bueno, pero ¿Tú ves que hay policías que trabajan? Claro, pero que extraditamos a Puerto Rico, que había sido condenado allá 200 años, que era el hombre más buscado de la institución, sucede que cuando lo atrapan aquí, lo encuentran con 3 carnet del DNI. Me refiero así a Figueroa Agosto. Y le había prestado la jipeta al presidente de Colombia cuando vino una cumbre. Le había prestado la jipeta Land Rover de él al presidente Uribe de Colombia. Entonces, no, al presidente Uribe no. Al gobierno dominicano que se la ofreció a Uribe. Pero esas son las cosas que tenemos que desmontar. El otro que tenía que ver, Arturo del Tiempo, uno de los hombres más buscados en España.
andaba aquí con Cárdenas también, de esas instituciones. Pero solamente, entonces tú te preguntas, ¿y qué es lo que hacen los organismos de seguridad de este país? Honestamente tenía un coronel como encargado de seguridad de la construcción de la torre, y la torre parió una torrecita en una casa de cambio en Los Tres Brazos, con los mismos piedrecitas que tiene el frente de la fachada. ¿Y tú crees que de eso no tienen información? No sé. Eso no se supo. Eso no entonces, la Interpol da información a todos. Pero esas son las cosas, señores, que yo creo que son tan evidentes. Mira, yo vi en días pasados una persona que adquirió la nacionalidad dominicana, un artista español, y lo primero que hace la institución policial es entregarle un carnet de asimilado a un extranjero. Creo que trabaja el flamenco. Sí, el Cigala. Sí, el Diego Cigala. Que por cierto es un extraordinario artista, pero ese señor no tiene nada que ver con la institución. Eso fue si lo paran en la calle a medianoche. No, pero es que esas son las cosas. Es que aquí no debiera haber carnet de asimilado. Aquí eso suena mal. En el marco de esta ley, todo eso se va a desmontar. Por medio de la presente se hace constar que este ciudadano es amigo de la aquí hubo una ya... práctica de que todo el que era profesional podía asimilarse a la policía. ¿Tú sabes lo que pasó? Que gente entonces, que era verdad, no digo todas, digo una de las cosas más ridículas que yo he visto en mi vida, pero hay gente que le gusta eso, como planteabas tú. Hay gente que quiso ser oficial y no fue. Un profesional que nada tiene con la institución ni que asimilado en la... Bueno, por esa es la forma de ver la vida de alguna gente. No, pero alguna gente acaban un poquito más de... Entonces, oye lo que pasó. Esa práctica terminó haciéndole mucho daño a la policía. Porque entonces lo que hacían era, no digo todos, pero la mayoría, que haciendo uso de ese privilegio, porque eso es lo que es un privilegio, entonces utilizaban la institución para otras cosas. Hay gente que le interesaba colaborar como profesional de la medicina, del deporte, del empresariado. Cuando hay actividades de entrega de funda, de canastilla en la policía o en las Fuerzas Armadas, porque no la policía. Pero Franklin, ¿dónde diablo tú has visto ese tipo de prácticas? Dime dónde. ¿En qué policía del mundo? Dime, ¿en cuál? Están atrasados aquellos. No, eso son prácticas. Es que esas son las cosas que hay que desmontar. Hay otra cosa de seguridad pública. ¿Y tú crees que un presidente no puede desmontar eso? Pero nada más tiene que dar un mandado, como dicen aquí. Bueno, el presidente en el uso de la palabra, en cierre de campaña, habló de que él iba a enfrentar la situación de la nueva ley de policía, la nueva policía. Él se comprometió a eso. No, de hecho, y tengo que ser honesto. Sí. O sea, el presidente ha asumido con relación a todo lo que fue el proceso de consensuar la ley orgánica, asumió un liderazgo. Esa es la realidad, porque tuvimos varias reuniones. Yo tengo que ser consciente de eso. Yo lo que quisiera es ya habiéndonos puesto de acuerdo de qué es lo que queremos como ley orgánica de la policía, nada ya que se dé el siguiente paso. Y es la aprobación de la ley institucional y ver de qué forma, sobre la base del plan estratégico que ya nosotros elaboramos en la policía, que es muy bueno, te recomiendo que lo leas, en donde se establecen inclusive tiempos, yo creo, y que se hizo en el marco de la aprobación de esa ley, de que se apruebe esa ley, en la que ya estamos de acuerdo, la cúpula policial, el presidente de la República y la comisión de reforma policial de la Cámara de Diputados y del Senado, que ya aprobemos la bendita ley orgánica de la policía. Parece que lo que detuvo el avance de la policía fue que no se implementó el uso del uniforme de Oscar de la Renta. Ay, por Dios. No, lo que detuvo el avance de la reforma institucional de la policía, reitero, fue la clase política, que no entendió que esa institución es una institución clave, y te voy a decir por qué. Porque en todo esto, Altagracia, imagínate tú, hemos dado 22 viajes en estos últimos 4 años a Los Ángeles, hemos estado hasta en el FBI, de cómo esa agencia, que dicho sea de paso, es una agencia que está adscrita al Procurador General, como debe de estar adscrita al Procurador General, la Policía Técnica Judicial, y como de hecho lo está, la ley orgánica del Ministerio Público estableció la Policía Técnica Judicial. Lo que pasa es que no ha habido la voluntad política de real y efectivamente darle
Si los políticos se dieran esa voluntad para garantizar la seguridad de nosotros, ellos pierden poder. No, van a perder poder. Y entonces aquí los políticos dominicanos, esta política rancia, corrompida, podrida que nosotros tenemos, no quiere perder poder, no, prefiere que nos lleve el diablo. Sí, no, pero no te creas, mira, todo lo que fue este proceso, porque en todas estas elecciones he visto que nos estamos concentrando mucho en los resultados. Yo prefiero como fundación concentrarme en todo lo que fue el proceso. El proceso reveló una vez más, primero, el modelo político que se ha instalado en la República Dominicana. Eso es lo primero. Segundo, que si seguimos como estamos, aquí para tú hacer algo o ser alguien en este país, si esto sigue como va, te vas a tener hasta que inscribir en un partido político. Porque lo han invadido todo. Si eso es así, como ya lo comienzan a reconocer los propios partidos políticos, yo creo que ya llegó la hora de los desprendimientos. Y uno de los desprendimientos que va a tener que hacer la clase política va a tener que ver con esa institución. Va a ser difícil quitar los choferes y las amantes a los oficiales paseándole el carrito en el súper. Eso lo prohíbe la ley. Eso lo prohíbe la ley. Pero la ley no garantiza, una ley no garantiza que en vez de un policía tenga una esquina ande manejándole al amante de un general. Bueno, déjame decirte lo siguiente. La ley establece las incompatibilidades y establece sistemas de consecuencias. Porque es una ley que tiene dientes. Y tiene que tener dientes. Aquí vuelvo y te reitero, todo dependerá, oigan, y yo tengo una visión institucional. Yo no quisiera decir eso, pero lo tengo que decir, porque es lo que han revelado y han reflejado todos los diagnósticos. Aquí va a depender del presidente de la República, que será el responsable de que todo esto, una vez lo aprobemos, termine funcionando. Bueno, de nadie más. Tal vez comience entonces con la seguridad ciudadana en vez de la... Bueno, ya lo anunció el ministro Peralta. Que Dios le oiga, pero hay una cosa, y vamos a despedir a Servio Tulio. Lamentablemente, la gente que ya hizo su revolución personal, que tiene su seguridad personal, normalmente no piensa en los otros. Gracias a Servio Tulio, gracias a Finju por el sacrificio de estos más de 20 años trabajando por las instituciones dominicanas. Y ustedes quédense con nosotros.